Muy buenas noches, señores cursantes. Al igual que el día de ayer, nuevamente los felicito por estar en este nivel de estudio que ya es la parte final de sus materias que los van a llevar a convertirse en licenciados en ciencias jurídicas. Quiero agradecer también la comprensión por lo del día de ayer, ¿verdad? Pero fue un accidente y ya ven que de alguna manera superamos el incidente. Además de eso, agradecerles que algunos de ustedes ya me enviaron su correo, su teléfono, y los que no lo han hecho, pues les ruego que me lo envíen, porque necesito constatar quiénes están participando en esta materia, y de esa manera yo me puedo comunicar con ustedes. El día de ayer hicimos una visión muy amplia de lo que contempla y lo que estudia el derecho bursátil. Dijimos que había un paraguas más grande que le llamábamos el sistema financiero, y que dentro del sistema financiero está contemplado el derecho bursátil, el derecho bancario y los sistemas de las asociaciones de ahorro y crédito, etcétera. Además de eso, mencionamos que todos el manejo del sistema financiero, y por lo tanto del sistema bursátil, está bajo la tutoría de la superintendencia del sistema financiero. Vamos a dar por inicio en este momento sobre la clase, y vamos a hablar del tema número 1, que ayer lo mencionamos, que corresponde a lo que es el derecho bursátil. En primer lugar, el temario nos pide que hablemos un poco sobre el antecedente histórico, o un poco de historia de cómo se da, cómo nace el derecho bursátil. Y en eso vamos a comenzar por decir que las culturas antiguas, incluso los imperios antiguos, ¿verdad? Podemos mencionar como imperios antiguos el imperio chino, el imperio mongol, ¿verdad? Los babilonios, los hititas, todos esos, los egipcios incluso desarrollaron un gran poderío tanto económico como militar, y se convertían en conquistadores de tierras, y eso los llevaba a ser imperios, ¿verdad? Dominaban grandes extensiones, y desde los tiempos antiguos ya se hacían transacciones de tipo bursátil, ¿verdad? Quizá vamos a mencionar que los primeros de las civilizaciones más antiguas encontramos lo que se llama el imperio babilónico. El imperio babilónico es un imperio que estaba asentado en la parte que se conoce como la Mesopotamia. La Mesopotamia
es lo que hoy en día conocemos como Irak. Irak, con K al final, porque está Irán y está Irak, es Irak, con K. Este Irak estaba asentado en la Mesopotamia, que era entre dos grandes ríos, que son muy conocidos los ríos, el río Éufrates, uno de los ríos, el Éufrates, y era una zona, ¿verdad? Que era muy fértil por sus ríos que la cruzaban, y ahí se producía mucha abundancia de granos, de frutas, y había ganadería en los niveles aceptables para decir que había realmente explotación ganadera. Los babilonios se asentaron en esa zona, en esas tierras, aproximadamente 20 siglos, fíjense, 20 siglos antes de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ver las fechas y los siglos a partir de la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y hablamos de que han transcurrido 2020 años, ¿verdad? Y eso nos parece que es un tiempo inmenso, esos 2020 años. Realmente no es así, ¿verdad? Ya los babilonios, les decía, 20 siglos. La era cristiana tiene 2 siglos, tiene 21 siglos, 21. Y los babilonios estaban asentados en esas tierras, ¿verdad?, 20 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Ahí se asentaron y desarrollaron un gran imperio. Los babilónicos se caracterizaban porque eran muy estudiosos y estudiaron mucho lo que se llama la astronomía. A ellos les gustaba estudiar los astros, y además de eso eran matemáticos, les manejaban mucho la matemática y conocían operaciones matemáticas que hoy nos resultan a nosotros a veces complicadas, como cuando estamos estudiando y nos enseñan raíz cúbica, raíz cuadrada. Para nosotros es de difícil comprensión los que no están acostumbrados a manejar matemáticas. Pues ellos eran matemáticos y todo eso lo manejaban muy bien. Además de eso, era una cultura que se dedicó mucho al estudio de la geometría, ¿verdad?, las predicciones astronómicas, y la cultura de ellos pues fue muy pujante en su época, ¿verdad? Y esa pujanza duró aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Ya en el siglo XVIII ya empezó una decadencia, ¿verdad? Porque habían problemas de disputas entre tribus que formaban la cultura babilónica, y el imperio babilónico fue cayendo en decadencia. Sin embargo, ellos ya en esa época practicaban operaciones de valores, ¿verdad? Y esto habían negocios en donde habían préstamos, hacían inversiones en algunas cosas, en algunos proyectos, y eso pues fue los orígenes
de lo que conocemos hoy como el derecho bursátil. Posteriormente a los babilónicos surge una civilización casi paralela a la babilónica, paralela en cuanto al área territorial. Ustedes si ven un mapa van a ver que arriba a la par, a la izquierda de Irak está Irán, a la par de Irán está Siria, y si suben un poco al norte se encuentran con Turquía. Entonces los hititas, así se llamaba la cultura hitita, ellos se asentaron en la zona de lo que hoy conocemos como Turquía, Siria, Líbano y unas islas que estaban en el Mediterráneo, y bajaban hasta la parte baja, llegando hasta Jordania, ¿verdad? Era un territorio muy amplio también, y además de eso los hititas fueron conquistando territorio babilónico que posteriormente, y la historia nos cuenta, los hititas llegaron a dominar al imperio babilónico y lo sustituyó en muchas cosas, porque los babilónicos cayeron en decadencia y los hititas, ¿verdad?, una cultura muy antigua también, los conquistó, y los hititas se caracterizó porque eran muy estudiosos, también tenían mucha capacidad de estudio, y además de eso a ellos, en su parte más antigua, se les atribuye el descubrimiento de la rueda, y se les atribuye el arado que conocemos con arado de bueyes. Fueron los hititas los que lograron inventar todos estos instrumentos de labranza en la antigüedad. Hay que mencionar también una cosa muy importante que siempre a mí me gusta en mis clases. Los que ya han estado conmigo saben que yo siempre voy combinando algunos antecedentes históricos, porque cuando uno estudia derecho o cualquier materia, la ciencia jurídica, pareciera que algunas cosas son de reciente invento, o de hace pocos años que surgió tal ciencia o tal materia. No. Fíjense que los babilónicos, en 20 siglos antes de Cristo, como mencioné, ellos desarrollaron además lo que se conoce como el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi. 20 siglos antes de Cristo ya teníamos códigos, y este Código de Hammurabi estaba escrito en piedra para que la gente siempre conservara el respeto a ese código que regulaba la conducta social, ¿verdad?, el comportamiento social de los babilónicos, y además tenía materia como hoy conocemos como el área civil, y tenía también artículos como de familia, cómo se comportaba la familia, y además de eso tenía otra área que correspondía al área penal. El código tenía aproximadamente 282 artículos, y es muy interesante conocer toda esa documentación que como estudiantes
y por curiosidad deberían de buscar la información que los lleve a más desarrollo y conocimiento del famoso código de Hammurabi. Los babilónicos, les decía también, habían desarrollado mucha matemática y mucha astronomía, al grado que a ellos les debemos, ¿verdad?, los babilónicos, que el año tiene 12 meses, y ellos sabían que la Tierra tenía un giro de 24 horas y que una hora incluso tenía 60 partes, ¿verdad? Entonces todo eso son inventos que desarrollaron los babilónicos a través de sus observaciones astronómicas. Entonces nuestro tema que estamos abordando en este momento es la historia de cómo se fue desarrollando el derecho bursátil. Lo mismo encontramos en culturas chinas, China y algunos pueblos de Europa, en la India también ya habían transacciones de tipo mercantiles que tenían que ver con lo que hoy se conoce como el derecho bursátil. Así fue como se fue desarrollando esta materia. Luego llegamos a la Edad Media. En la Edad Media se caracterizó porque la cultura dominante de la Edad Media era Europa, ¿verdad? Y parte de lo que se conoce como el Asia Central, ¿verdad?, donde están Egipto, Líbano, Siria, Irán, Irak, Israel, Turquía, y todos los pueblos europeos, los italianos, los romanos, toda esa parte, digámosle que fue la que en la Edad Media impulsó también el manejo de las operaciones bursátiles. En Europa era muy frecuente y era muy común que se realizaran ferias, ¿verdad? Los pueblos hacían ferias donde llevaban sus productos, sus artesanías, y entonces en esas ferias se negociaban, ¿verdad?, créditos, se negociaban, se pignoraban, ¿verdad?, préstamos sobre prendas, y se hacían negocios, y lo cual se fue desarrollando de toda una actividad bursátil a lo largo de la Edad Media. Eso llevó a lo largo de la historia a que la actividad bursátil era muy frecuente, que la practicaban la mayoría de los pueblos de esa época, y eso nos trajo como consecuencia que deberían de crearse normas que regularan el manejo de todas esas operaciones que se daban en esas ferias, ¿verdad? Y esas ferias además tenían otra característica, que en el campo, ¿verdad?, eran los monasterios, ¿verdad? Ustedes saben, los monasterios eran donde se refugiaban los monjes. Eran los monasterios los que servían como especie de banco
para financiar acciones de algunos proyectos que los agricultores, ¿verdad?, desarrollaban en esas latitudes. Igualmente también se conoce a través de la historia, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de los caballeros templarios, ¿verdad? Que los caballeros templarios eran unos guerreros, ¿verdad?, que decían ellos que protegían los lugares santos de la cristiandad, del Santo Sepulcro, el Belén, etcétera, todo eso. Entonces todas esas propiedades religiosas de la cristiandad eran protegidas por los caballeros templarios, y ellos también, ¿verdad?, recibían donativos y acumulaban riquezas, porque a veces se salían de su norma de protección de los lugares santos y invadían algunos territorios y se llevaban la riqueza, se llevaban joyas, se llevaban esto, y tenían dinero, el cual también lo prestaban, ¿verdad?, a algunos agricultores en el campo para que pudieran hacer labores de labranza. Entonces, así fue como se fue desarrollando esta actividad bursátil, y llegamos más adelante en que había necesidad de crear normas que regularan y que nos permitiera controlar todas estas actividades mercantiles. Entonces, eso nos llevó a crear leyes como la ley de un sistema financiero, la ley de valores, las leyes de créditos, la ley de las casas financistas, todo ese bagaje de normas jurídicas que surgieron es parte de lo que históricamente hemos conversado hasta este momento. Así fue como llegamos a nuestros días, en donde ya pues cada uno de los estados tiene un sistema jurídico propio, y además de eso, mencionaba el día de ayer que los países desarrollados y en vías de desarrollo necesariamente, fíjense, necesariamente tienen necesidad de un sistema financiero que contemple un sistema bancario, que contemple un sistema de bursátil, que contemple un sistema de ahorro y crédito, de todas esas asociaciones de ahorro y préstamo que sirven para financiar planes de desarrollo o actividades productivas. Entonces ahí surgió, ahí es como se da toda una legislación, ¿verdad?, que agrupada esa legislación es la que constituye por el momento, ¿verdad?, y acertadamente lo que se conoce como el derecho bursátil, ¿verdad?, toda esa legislación. Entonces vamos entonces a dar algunas definiciones, pero antes de dar las definiciones quiero hacer énfasis nuevamente. No se les olvide que el gran paraguas que envuelve el derecho bursátil es el sistema financiero, ¿verdad? Y hay dos derechos paralelos que no se les olvide tampoco, que es el derecho bursátil y el derecho bancario. Sin esos dos, sin los bancos, no funciona el derecho mercantil, ¿verdad? No funciona, se quedaría corto, ¿verdad? Podría funcionar, pero se queda corto.
y en ese sentido vamos a tener que presentarles, ¿verdad?, tres definiciones importantes. Una, lo que vamos a entender por sistema financiero, número uno. Número dos, sistema bursátil. Y número tres, el sistema de valores. Esos tres elementos, y el sistema bancario también. Pero nuestra materia está más orientada a la parte bursátil, y ahí vamos a enfocarnos en los valores y todas las actividades que se realizan, y también en el mercado de los valores, ¿verdad?, que es la parte que se va a mover dentro del derecho bursátil. Entonces vamos a dar tres definiciones. Yo quiero decirles que todas las charlas que a partir de este momento, porque lo anterior, el día de ayer, está en el aula virtual, ahí está todo el programa, lo que conversamos ayer, ahí está todo en el aula virtual. Esta charla yo la voy cuando la termine, voy a pasarles toda esta documentación al aula virtual, en la parte donde dice documento, ¿verdad? Eso ya ustedes saben que esa es la mecánica con la que vamos a trabajar. Entonces voy a pasar entonces en este momento a darles estas definiciones de nuestra materia. Voy a tener que leerlas porque yo no acostumbro a aprenderme cosas de memoria, ¿verdad? Y la costumbre que yo tengo es que yo me invento a veces las definiciones, ¿verdad? Pero no quiero pecar de omitir algún dato, y lo mejor es que se las lea, y ya saben, cuando les envíe la parte escrita, ahí va todo la definición que en este momento les voy a leer, y la voy a ir comentando las definiciones. En primer lugar, el derecho financiero, que es el que les decía que es el paraguas más grande. El derecho financiero regula las actividades hacendarias del Estado en sus tres momentos. Fíjense, regula las actividades hacendarias del Estado en sus tres momentos. Es el Estado el que está obligado a crear un sistema financiero. De hecho, el Banco Central de Reserva forma parte del Estado, y en el Banco Central, ¿verdad?, surge lo que se llama después en legislación el sistema monetario, ¿verdad?, sistema monetario. Entonces el banco es Hacienda, ¿verdad?, la encargada del manejo de la parte financiera, y ahí encontramos tres elementos. El primero es el establecimiento y obtención de los recursos. Ustedes ven, por ejemplo, en televisión que el ministro de Hacienda llega a la Asamblea Legislativa a pedir que le aprueben un crédito, que le aprueben un donativo, que le aprueben en la negociación de lo que se llaman letes, que le aprueben ignorar algunos bienes para obtener recursos para la hacienda pública, ¿verdad? Y luego el segundo elemento de la hacienda pública es administrar esos recursos. El Ministerio de Hacienda es la que distribuye los recursos que obtiene, los distribuye en las diferentes carteras de Estado, ¿verdad? A cada cartera le asigna,
¿verdad? Este año a usted le toca tanto, a usted le toca tanto, a usted le toca. En base a eso haga su presupuesto de acción, ¿verdad? Y así es como regula la hacienda pública los recursos que obtiene. Y luego viene la erogación de los ingresos y egresos, ¿verdad? Fíjense que los ministerios pueden tener asignada, por ejemplo, 900 millones de dólares, por ejemplo. Pero de esos 900 millones de dólares no es que los tengan en una gaveta o que el Ministerio de Hacienda los tiene en una gaveta, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda se va proveyendo de recursos en la medida que va pasando cada mes y los contribuyentes vamos depositando el pago de nuestros impuestos, el pago del IVA, el pago de renta, y entonces cada ministerio le va solicitando a la hacienda pública que necesita dinero, tantos millones de lo asignado para pagar su planilla de personal o para comprar tal o cual elemento que le hace falta para su funcionamiento, ¿verdad? Y también el Ministerio de Hacienda regula el intercambio que hay entre las diferentes carteras de Estado. Muchas veces las carteras de Estado se transfieren recursos, ¿verdad? Pero el Ministerio de Hacienda es el que controla y administra todo el manejo de ese recurso financiero, por supuesto con el aval de la Asamblea Legislativa, porque existe una ley que se llama Ley General del Presupuesto, donde están asignadas las cifras y a qué rubro se van a dedicar. Entonces, si yo quiero cambiar algo, ¿verdad?, va a haber una modificación a la ley de presupuesto. Entonces tengo que pedirle a la Asamblea Legislativa que me autorice modificar la ley del presupuesto en ese rubro, porque voy a cambiar el destino de ese dinero. Sobre esto vamos a hablar más adelante. No crean que esta es la parte difícil. En cuanto al derecho bancario, el derecho bancario puede definirse como el conjunto de normas jurídicas de derecho público y privado que regula la prestación de la banca, los créditos, fíjense, conjunto de normas jurídicas de derecho público o privado que regula la prestación de servicios bancarios, los créditos y la autorización y funcionamiento de las instituciones bancarias o intermediarios financieros y particulares de los intereses del público mediante las facultades otorgadas a las autoridades financieras. Entonces, el derecho bancario regula los bancos, las instituciones financieras, ¿verdad?, y sobre todo garantiza a los usuarios del sistema que todas las operaciones están enmarcadas dentro de la ley. Sobre esto también vamos a ampliar más adelante. Luego vamos a una definición de lo que es el derecho bursátil. Es el conjunto de normas jurídicas de derecho público y privado relativa a los valores. Fíjense, relativa a los valores. Allá en la bancaria decía a los bancos y a las instituciones financieras. Aquí no, relativa a los valores, a las operaciones que se realizan en la bolsa de valores o en el mercado fuera de la bolsa. Sí, porque yo puedo
tener valores son acciones. Yo las puedo colocar en la bolsa o las puedo colocar fuera de la bolsa. Si alguien, un particular me dice, mira, yo quiero participar en tu empresa, vendeme acciones de tu empresa, lo hacemos en privado, ¿sí? Pero generalmente se usa la bolsa de valores. También regula a los agentes bursátiles y a la protección de los intereses del público mediante las facultades otorgadas a las autoridades financieras competentes. En el mercado bursátil existen, se negocian básicamente valores que son convertidas en acciones también, y hay bolsas de valores, hay corredores de bolsa también. Los corredores de bolsa son gente que se especializa en saber sobre negocios y que sabe que hoy la empresa tal va a sacar acciones, ¿verdad? Le dice a algunos financistas, miren, tal empresa va a sacar acciones, es un buen negocio, asesoran a los financistas, ¿verdad? Y entonces a esto se le llaman corredores de bolsa, ¿verdad? Pero además la definición nos dice que tenemos que garantizarle a los usuarios del sistema que todo se está realizando legalmente y de acuerdo a las normas establecidas previamente. Esas, digamos, son las tres definiciones más importantes que nos corresponden conocer y que vamos a ir estudiando más en detalle. Nuevamente quiero decirles que todo lo que yo he hablado, por lo menos la síntesis de todo lo que he dicho, se los voy a subir posteriormente cuando ya termine unos 2 o 3 temitas de esto, se los voy a subir a la parte de mis documentos del aula virtual para que ustedes tengan sus apuntes apegados a lo que hemos ido conversando esta noche. Esa es lo que nos corresponde en esta noche, hablar sobre la historia de cómo surge la actividad bursátil, ¿verdad? Donde se originó, ya dijimos, Babilonia, los hititas en el siglo XVIII, siglo XVII. Acuérdense que cuando antes de Cristo uno viene al revés, ¿verdad? Después de Cristo vamos sumando, antes de Cristo vamos para abajo. Si decimos del siglo XVIII y estuvo 2 siglos, bueno, estuvo hasta el siglo XVI. Así es la lógica de la medición del tiempo en esa, cuando se habla antes de Cristo o después de Cristo. Es una materia, el derecho bursátil, que nos va a llevar a estudiar los mercados, ¿verdad? Los mercados de valores, los corredores de bolsa, ¿verdad? Los corredores de bolsa pueden ser también privados, ¿verdad? Así que muchas gracias por escucharme esta noche y seguimos la próxima semana. Pasen buenas noches.